wash, you mash, you chew, you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me comentan en el video sobre los descubrimientos arqueológicos extraños que el inventor de la pólvora debe haber sido un alquimista que estaba trabajando en un elixir de la vida eterna y logró más bien lo contrario. Sí, es curioso. Se dice por ahí que al inventor de la pólvora lo deben haber tenido que juntar con cucharita por culpa de su invento. No creo que este sea el caso. Debía estar trabajando en un recipiente abierto, así que se debe haber pegado un buen susto. Probablemente recibió una buena quemadura, pero nada más. Un dato curioso es que los alquimistas taoístas chinos estaban buscando, todos esos tipos estaban buscando el elixir de la vida eterna, pero lo estaban haciendo a partir de los venenos más potentes que podían conseguir o incluso que podían crear ellos, porque razonaban que algo que quita la vida con brevedad, algo que quita la vida en muy poco tiempo, también te puede alargar la vida, modificándolo un poquito, cambiándole alguna cosita, te puede convertir en inmortal o por lo menos alargar la vida de modo considerable. No. Pero bueno, básicamente esos tipos estaban fabricando los venenos más potentes que podían hacer. Y probablemente esta era la verdadera razón por la que los príncipes lo financiaban. No es que creyeran que le iban a hacer el elixir de la vida eterna. Eran los tipos que le fabricaban los venenos. Esa era la verdadera razón por la que los mantenían, le financiaban todos los experimentos. Me dicen que lo que mostré en una foto como el calendario azteca, como el calendario maya, es en realidad el calendario azteca. Ouch. Gracias a quienes señalaron este error. Una cosa que no mencioné en el video y que valía la pena es que los astrónomos mayas habían calculado el año solar en 365,25 días, que es una aproximación tan buena como la que le sirve de base al calendario juliano. No es tan buena como la del calendario gregoriano, ni es mejor como dicen algunos por ahí, pero es igual de buena que la que le servía de base al calendario juliano y es probablemente la mejor aproximación que es humanamente posible sin relojes mecánicos. 365,25. O sea que el calendario no estaba ni cerca del año solar. No es porque esos tipos no fueran buenos astrónomos, es que se les ocurrió ponerle, porque sí, porque me sale de los cojones tener un calendario de 260 días. Pues, esto probablemente valía la pena comentarlo en el video. Me dicen que el hecho de que los mesoamericanos conocieran la rueda pero nunca la usaron puede deberse al barro y a las lluvias al barro de la región. Sí. A ver, ¿qué te impide hacer carreteras de baldosas como las que tenían los romanos? No sé. La hipótesis que más me convence a mí es la del tabú religioso, porque te explica tanto por qué que no la usaban, la rueda, y también te explica por qué hacían una excepción con los juguetes para niños, porque como eran juguetes para niños, esa blasfemia se consideraba sin importancia. Te explica las dos cosas. Esa es la hipótesis que más me convence. O sea, no es que no se les ocurrió fabricar un carro con ruedas, que era un tabú religioso. Había un tabú religioso que prohibía hacerlo. Esa es la que me suena la más probable. En contra de esta hipótesis es que no hay ningún documento español donde hayan visto a un gallego con un carro y hayan dicho no, esto los dioses se oponen. No hay ningún documento que lo mencione. O sea, es puramente conjetural esto. Me dicen gente que vive en la región donde está la cabeza olmeca que mostré, me dicen que la gente de ahí es así. O
sea que no hay ningún misterio, son como el tipo de la cabeza esa, la gente de los nativos de la región, ¿ok? O sea, no hay ningún misterio, no hay nada que explicar. Me dicen que hay un video, sí, hay varios. Me dicen que hay un video de un arqueólogo experimental que está cortando una laja de roca con, con una especie de escofina de cobre y usando un polvo abrasivo para ayudarlo. Sí, bueno, yo vi un par. Uno cortó una losa de 2 centímetros, un fragmento de 30 centímetros, le tomó 1 hora relevándose entre 3, o sea, 3 horas hombre. Tenés cortar 1 metro por 2 centímetros de espesor es un día de trabajo. Son unas 7 o 8 horas hombre. O sea, a ver, si yo me pongo, agarro un cepillo de dientes y me pongo a frotar esta mesa, eventualmente voy a cavar un pozo, voy a aparecer en China. Sí, eso no es el asunto en discusión. El asunto es hacerlo en una cantidad de horas hombre razonable. Y esos videos, o sea, si te pones a frotar una roca con una laja de bronce, eventualmente la vas a cortar. Nadie discute eso. El asunto es que hacerlo con una cantidad de horas hombre razonable. Si las pirámides, las rocas de las pirámides de Egipto se cortaron al ritmo que muestra ese video, la pirámide de Keops todavía debe estar en construcción, todavía deben estar ahí los egipcios cortando la roca. El asunto, todo el asunto, que en esos videos ni se menciona, todo el asunto es hacerlo en una cantidad de horas razonable. Que simplemente no lo tocan ese tema. Me dicen que no mencioné las esferas de roca de Guatemala. Sí, esto fue algo que descarlobí. Es una esfera de roca. Ok. No se sabe para qué servía. O sea, es ceremonial. Pero no. Es una esfera de roca. No mencioné las líneas de Nazca. Son dibujos hechos pateando roca para el costado. O sea, ok. Ni siquiera lo más notorio de esa cultura. La cultura de Nazca hizo unos sistemas de acueductos de la puta madre. Algunos todavía están en uso el día de hoy. O sea, ni siquiera lo más interesante de esa cultura. Las líneas de Nazca. No mencioné Stonehenge, medio parecido a las rocas, las esferas de roca. Es un círculo de piedras y ni siquiera lo terminaron de construir. Se supone que nunca llegó a estar terminado. No estoy impresionado. Me preguntan qué pienso de la Cleopatra de Netflix. Porque me recordaron, alguien recordó que yo dije que quizá Cleopatra era mulata. Sí, pero esto no tiene nada que ver. Se postuló la hipótesis de que, porque uno dice, un momento, pero Cleopatra era descendiente de Ptolomeo, de un general de Alejandro. Sí, por línea paterna. No nos olvidemos que esa era una sociedad patriarcal en el verdadero sentido del término. Lo único que contaba era la descendencia. Lo único que contaba tu árbol genealógico era de padre, abuelo, bisabuelo. La rama femenina no contaba. Entonces alguien propuso que quizás Cleopatra era hija de alguna princesa etíope y era lo que nosotros llamamos una mulata. Y que las imágenes en las monedas y otra iconografía oficial probablemente eran de alguna esclava egipcia. Vaya uno a saber quién es esa mina. Esto mayormente hoy está rechazada, esta hipótesis. Se piensa que era una cuestión de que, aunque era una sociedad patriarcal, lo único que importaba para la religión era la ascendencia masculina, había una cosa extraoficial de que los griegos con los griegos no se mezclaban
con otros grupos étnicos. Aunque esto no había un tabú religioso que lo prohibiera. O sea, Cleopatra debe haberse visto como una griega del siglo I antes de Cristo. Por ahí con alguna abuelita, bisabuela etíope, sí, pero no. Y en todo caso, supongamos que Cleopatra haya sido mulata, esto sería un caso de rigor histórico por pura casualidad. Los historiadores que asesoraron a Netflix son gente que dijo, Egipto queda en África, así que los egipcios deben haber sido tipos parecidos a los afrodescendientes de Norteamérica, porque queda en África. ¿Y qué tan grande puede ser un continente? ¿Qué tan distinta puede ser la gente de una parte a otra? O sea, lo único que te muestra eso es que hoy en día te podés recibir de historiador sin haber leído otra cosa que el Manifiesto Comunista y revistas acerca de cómo cultivar marihuana en un campus universitario. No necesitas haber leído otra cosa que esa para recibirte de historiador, y esos tipos terminaron asesorando a Netflix en este documental. O sea, supongamos que Cleopatra haya sido negra, que es una hipótesis mayormente descartada hoy en día. Sería, incluso en ese caso, sería rigor histórico por pura carambola. Me dicen que sobre la película de Super Mario, varios comentarios. Me dicen que quienes defienden la película diciendo que no es woke, simplemente ven que los más media están atacando una película y se sienten obligados a defenderla. Puede ser, lo he visto en otros casos esto. Y además, el no woke se va cambiando todos los años. Las películas que hoy te defienden como no woke, 3, 4 años atrás la hubieran lapidado diciendo que era un panfleto de propaganda, de típico panfleto de propaganda de Disney, Netflix, etc. Van siguiendo la ventana de Overton, simplemente que están en la ventana anterior. Cuando la ventana principal se corrió a un paso siguiente, los anti-woke, los defensores de lo políticamente incorrecto, están simplemente en el estadio anterior. Están en lo que era políticamente correcto hace 2 o 3 años. Y cuando dentro de 2 o 3 años van a estar defendiéndote de una película idéntica de Marvel, te la van a estar defendiendo diciendo que es un ejemplo de cine anti-woke, no woke, 2025-2026, en contra de la basura que está produciendo Disney ahora. Se van corriendo, simplemente que están en el escalón anterior. O sea, cada año lo que se considera anti-woke va cambiando. Va siguiendo lo que se va siguiendo la ventana. Me dicen que esa película es buena, simplemente que yo no soy el target. Bueno, precisamente cuando uno no es el target, lo que hace es notar que la película es mala. Porque no lo atraen. Mirá, esto es idéntico a aquel videojuego que me gusta. Sí, ok. Como yo no juego al Super Mario, no me compras con eso. Entonces noto que la película es mala. Girl Interrupted es una de mis películas favoritas. Es una chick flick. Es una chick flick de los 90. Tiene su email, es una comedia romántica. Cuando Harry conoció a Sally, es una comedia romántica. Ni hablemos de películas de propaganda de regímenes no muy simpáticos. Las películas de Leni Riefenstahl, por ejemplo. O sea, vos cuando no sos el target, lo que pasa es que lo que ocurre es que notás que la película es mala. Alguien menciona el argumento de que defender películas malas diciendo que son películas para niños. O sea, lo que están diciendo
es que sí, la película es basura, pero los niños no se merecen más que basura. ¿Sí? ¿Sí? Este es el argumento. Es una película para niños, quiere decir, sí, es una mierda, pero como los niños son mierda, ¿qué importa? ¿Sí? Esto es lo que te quieren decir. Esto es exactamente lo que significa. Inside Out es una película para niños. La invención de Hugo Cabret es una película para niños. El gigante de acero es una película para niños. Pesadilla la noche anterior a Navidad es una película para niños. La historia sin fin es una película para niños. O sea, no... Príncipe de Egipto es una película para niños. Película para niños no es sinónimo de película de mierda. El problema de tu película no es que es una película para niños, el problema es que es una película de mierda. Pero sí, realmente desprecio por completo este argumento. Me dicen que el verdadero problema con los deepfake no va a ser que la gente se crea el deepfake, el problema va a ser que no se va a creer las filmaciones auténticas. Tiene sentido. Tiene sentido. Cuando leí este comentario me vino a la memoria un video que se filtró hace un par de años que muestra un ritual muy extraño en el CERN, que parece algo salido de una película de terror clase B. Hoy en día yo creería que es un deepfake. Hoy en día yo pensaría que es un deepfake. Hoy en día el CERN diría que es un deepfake y yo les creería. Y sin embargo sabemos que ese video es auténtico. Así que... Sí, yo creo que este va a ser quizás... No sé si el principal problema. Yo creo que va a ser un problema de parecido alcance que el que está comentando todo el mundo. Que vas a poder ver un video de... de Biden diciendo alguna barrabasada peor de las que dice realmente y te lo vas a creer. Yo creo que esto va a tener la misma importancia, que por ahí te muestran un video de Biden diciendo una barbaridad que dijo realmente y vos decís, debe ser un deepfake. Sí, este creo que va a ser un problema de la misma talla. Me escribió una fan de los Juegos del Hambre diciendo que la escena donde Katniss se encuentra con su hermana, que yo comenté en mi video, que es la madre de todas las casualidades, que en los libros tiene sentido eso, que en el libro no fue un encuentro casual, hay una razón por la que se encontraron en ese momento y lugar preciso. Ok, es un comentario muy largo, muy bien escrito, gracias. Pero básicamente lo que me está diciendo es, en el libro eso es distinto. Bueno, en la película no. En la película, cuando se encuentran Katniss con la hermana, léase con voz de meme de agujeros de guión. La casualidad. Está bien, en el libro no es así. En la película eso es la madre de las casualidades. Gracias por su comentario. Me dicen... ¿Qué pienso de Peter Capusotto? A mí jamás me ha hecho reír, pero es un buen argumento en contra de la afirmación de que no se puede hacer humor oficialista, porque mucha gente lo encuentra muy divertido. Yo no, pero bueno, hay gente que se ríe muchísimo con Peter Capusotto. Me dicen que la gente no solo quiere ver héroes en el villano, también quiere ver... La gente no solo quiere ver héroes en el cine, repito, sino también quiere ver buenos villanos. Sí. Creo que hay películas que son recordadas sobre todo por su villano. Speed, por ejemplo, personaje de Keanu Reeves, blanco, chato, personaje de Sandra Bullock, lo mismo. Esa película todo el mundo la recuerda por el villano. Sí, esto es verdad. Pero bueno, el villano existe en función del héroe. El villano existe para que el héroe lo derrote.
Eh, yo creo que un buen villano es un héroe trágico llevado hasta sus últimas consecuencias. Schopenhauer decía que toda comedia que se continúe lo suficiente es una tragedia. O sea que el final feliz es efímero. Si vos continuás una comedia, eventualmente se convierte en una tragedia. Y yo creo que si el héroe trágico vive lo suficiente, se convierte en un villano. Los mejores villanos son el Doctor No, Darth Vader. Darth Vader es totalmente explícito esto. El Thanos, el villano de los Avengers, son héroes trágicos que vivieron lo suficiente. Eso creo que es... creo que eso es un buen villano. Es un héroe trágico llevado al extremo. Me dicen, ¿qué novelas recomendaría? Me dicen que no soy de leer novelas, en efecto. ¿Y por qué me pide que le recomiende una novela? Que no sea sobre héroes y tumbas. Al viejo y el mar me ha gustado mucho. La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares me parece una muy buena novela de ciencia ficción. Flores en el ático me ha parecido muy superior la novela a la película, lo cual no sé si necesita mucho, pero la película es malísima, pero bueno, la novela me pareció muy superior, de B.C. Andrews. Y Tifón de Joseph Conrad me parece superior todavía me parece que es todavía mejor que El corazón de las tinieblas. Lo que pasa que como no tuvo ninguna adaptación cinematográfica o ninguna adaptación cinematográfica importante, es mucho menos conocida. O sea, Tifón no tiene su Apocalipsis Now, pero me ha parecido una muy buena novela. Bueno, ahí tiene 4 o 5 recomendaciones que de alguien que no lee novelas. O sea, le está pidiendo a un vegetariano que le recomiende carnicerías. Esas son 4 o 5 novelas que me han gustado mucho. Pero bueno, por ahí alguien que es lector de novelas, que no lee otra cosa en su vida, se está agarrando la cabeza. No, ¿cómo va a recomendar esto? Esto es 1000 veces mejor. Sí, probablemente. ¿Cómo definiría la felicidad? ¿Me considero una persona feliz? Yo creo que la felicidad es la situación en donde la realidad coincide con los deseos. O sea, uno está viviendo del modo en que quiere vivir. O sea, creo que eso es la felicidad. ¿Me considero feliz? He estado bastante peor. He estado bastante peor que ahora. ¿Qué es un intelectual? Me considero uno. Es una palabra que puede significar cualquier cosa. Puede ser, un intelectual pueden ser 5 físicos teóricos que están trabajando en una teoría de avanzada, o puede ser cualquier persona que usa la cabeza para algo. O sea, me considero uno, depende. Es un término muy restrictivo o muy amplio. Puede significar... O sea, no me parece que sea una palabra que tenga una definición precisa. ¿Qué cosa qué cosa hecho o fenómeno me haría creyente? Vea, yo creo que un universo creado con un propósito, un universo que tuviera un fin trascendente, se vería muy distinto que el universo en donde vivimos. No creo que sean diferencias de detalle que te dejen lugar a la duda. Por eso me considero ateo y no agnóstico. Porque no, qué sé yo, por ejemplo, lo que buscaba Kepler, que la hipótesis de Kepler de que las órbitas de los planetas se correlacionaban con los sólidos perfectos platónicos. Esto no es verdad. Pero Kepler tenía esta hipótesis y las observaciones de su época parecían ir en esta dirección. No estaba muy lejos de la realidad. Supongamos que Kepler hubiera tenido razón, que los planetas que orbitan una estrella no pueden ser más que 5
y que hay una razón y que esos 5 planetas tienen de cada sistema estelar tienen unas órbitas que tienen una relación con los sólidos perfectos platónicos. Yo pensaría que eso tiene una causa física que no es el caso, esto, claro. Pero supongamos que eso fuera el caso, que eso se correspondiera con la realidad. Yo pensaría que hay una razón física para eso que no hemos descubierto. Y nada más. Creo que en un universo creado con un propósito por un ser benévolo, no habría ninguna especie carnívora, no habría depredadores, no habría parásitos, no habría enfermedades, y estoy raspando la superficie, no me estoy metiendo demasiado a fondo. O sea, creo que se vería completamente distinto del universo que existe realmente. Por eso, la verdad que nada que pueda llegar a ver realmente me va a volver creyente. O sea, qué sé yo, descubrimos una especie de termita distinta a todas las termitas que existen. Ok. No va a ser algo, no va a ser algo que me pueda, no va a ser algo que pueda llegar a ver, a lo que me vuelva creyente. Porque creo que un universo que tenga un propósito, que haya sido creado por un ser benévolo con un fin trascendental, se vería de modo completamente distinto de nuestro universo. No tendría diferencias de detalle con lo que te lo pueda llegar a confundir. Me dicen que alguien subió a otra red social que conviene no mencionar en YouTube. Subió un fragmento mío hablando de Mafalda, que esto recibió muchos comentarios de gente de fan de Mafalda muy cabreados conmigo. Me preguntan, gracias, no sabía esto. ¿Cómo lidiar con los haters? Me preguntan. A mí no me gusta el concepto de hater. Alguien te dice que sos un pelotudo, es alguien que te está tirando hate. No, es alguien que te está diciendo que sos un pelotudo. Y dado que la mayor parte de los seres humanos son unos pelotudos, estadísticamente lo más probable es que tenga razón, es que yo sea uno de ellos. Así que cuando alguien ataca algo que yo dije, lo escucho. Si tiene razón, cambio de idea, y si me parece que no, no. No me gusta el concepto del hater. No me gusta el concepto. Placeres culposos en el cine, tengo unos cuantos. La minoría son las películas que, no fueron lo que esperaban ser. Indiana Jones 4, por ejemplo, que yo pertenezco a la ínfima minoría a la que le gustó esa película. No es todo lo que podría haber sido, pero está bien, es una película entretenida. Yo no le llamaría eso un placer culposo. O sea, porque me doy cuenta que esa película no es gran cosa. Pero está bien. Yo creo que los buenos placeres culposos son las películas que están filmadas para ser placeres culposos. Películas como Ready or Not no buscan que te la tomes en serio. O sea, te están diciendo, sabemos que la premisa de esta película es estúpida, tomala o dejala. La filmamos de todos modos. Sabemos que es una estupidez. O sea, esos son las películas que están, las de Tarantino prácticamente todas. Las películas que están pensadas para hacer placeres culposos, esas son las que más me gustan. Me dicen, recomiendo buenas adaptaciones de películas de Shakespeare. Todas las de Kenneth Branagh, básicamente, que ha filmado como 10 películas basadas en obras de Shakespeare, con distinto éxito, pero me parece que todas están bastante bien. Hamlet y Ricardo III con Laurence Olivier, sobre todo Ricardo III.
Hamlet está bien, pero sobre todo el Ricardo III es la mejor interpretación que se ha hecho de ese personaje. La Hamlet de Mel Gibson no está nada mal. Es una película que la filmó en un momento. Es una película que no está pensada para vender entradas. Es una película que está pensada para. Con una cuestión de relaciones públicas. Venía de filmar la trilogía de Mad Max, Mel Gibson. Y bueno, era un macho ochentoso más, como Sylvester Stallone, como Arnold Schwarzenegger. Y entonces hizo de Hamlet para mostrarte, ok, este tipo sabe actuar. Eh, bueno, esa película no está nada mal. Me gusta la mejor Hamlet, en mi opinión, es la de Kenneth Branagh. Es una cosa muy extraña, básicamente está ambientada en el siglo XIX, en un principado europeo ficticio y con algunos anacronismos. Por ejemplo, en la escena del ser o no ser hay una cámara GS que se inventó en 1920, o sea, hay un par de anacronismos. Pero no se ve como una cosa extravagante, que esto lo han hecho algunas adaptaciones donde te aparecen soldados de la SS al lado de legionarios romanos, ¿no? La de Kenneth Branagh no es una locura. Esa me parece que está muy bien. Eh, Ran y Trono de Sangre de Akira Kurosawa, que son versiones libres del Rey Lear y Macbeth respectivamente. Esas son las dos, son dos joyas, dos obras maestras. Eh, Mejoró a Shakespeare Akira Kurosawa en las dos. La Macbeth hay una adaptación fiel, no Trono de Sangre es una versión libre, ambientada en el Japón medieval. Hay una versión más rigurosa, más fiel al original de 1971 de Roman Polanski. Y hay una del 2015 de, ¿cómo se llama este tipo? Esperen que me lo anoté por acá. Justin Kurtzner. No ha filmado otra cosa que yo sepa, pero se mandó una adaptación de Macbeth de una joya. La Otelo de Orson Welles es muy buena, lo que pasa que para el espectador de hoy en día te cuesta acostumbrarte a que Otelo es un inglés pintado con betún. No lo encontraba ridículo la gente en la época, pero bueno, si te podés acostumbrar a que Otelo es un inglés pintado con betún, es un yankee pintado con betún, está bien. La Doma de la Furia de Franco Sefirelli de 1967 es una comedia muy divertida. Si si se quiere separar de su novia y está buscando que sea ella la que lo deje, véase la Doma de la Furia y ríase muchísimo. Es garantizado que su novia lo va a dejar. Romeo y Julieta de 1968, también de Franco Sefirelli, estupenda adaptación, donde tuvieron los huevos de no cambiarle la data a los personajes. Romeo tiene 20 años, Julieta 13, como en la obra de Shakespeare. Eso casi todas las adaptaciones modernas lo cambian. Y menciono Titus de 1999 y Hombres de Respeto, que es una adaptación libre de Macbeth, de tantas que hay, donde son mafiosos italoamericanos los personajes. No me ha gustado ninguna de las dos, pero tienen muy buena fama. Titus y Hombres de Respeto. Esas creo que son quizás las mejores adaptaciones que se han hecho de Shakespeare. Me estaré dejando alguna en el tintero seguro. Hay literalmente cientos, no he visto ni la mitad, ni la 10ª parte. Me dicen, no me gusta Tarkovsky por lo visto. Vi 2 películas, me parecieron que estaban bien. Vi Solaris y vi Stalker. Sobre todo Stalker me pareció una buena película.
El punto es que el problema es que se lo quiere usar a Tarkovsky, lo mismo que a Eisenstein, se los quiere usar para mostrar que, bueno, en la Unión Soviética hubo un cine que no tenía nada que envidiarle al cine de Hollywood, incluso era mejor. No, no. Hubo un director que filmó un par de películas decentes. No, nada más. También pasa con el cine polaco, con Kieslowski, el cine polaco, que te dicen que, bueno, en la Polonia comunista hubo la escuela de cine polaco, el cine polaco de la época comunista era un cine de la puta madre. Cuando te pedís ejemplo, Kieslowski. A ver, ¿por qué me hablas si hubo un director que filmó buen cine? Que Kieslowski sí me parece un director muy superior a Tarkovsky. Kieslowski me parece un director de la hostia. Pero bueno, hubo un buen director. No me digas el cine polaco. Decime Krzysztof Kieslowski con cine y apellido. Si fue el único que hizo buen cine en Polonia en la época del comunismo. Ese es mi problema. Las películas de Tarkovsky me parece que están bien. Vi dos y me parecieron que estaban bien. No voy a decir nada. Ok. Bien. No, que algo esté ridículamente sobrevalorado no quiere decir que sea malo. O sea, eventualmente hasta el oro puede llegar a estar sobrevalorado. ¿Qué pienso de Doctor House? Doctor House es básicamente Sherlock Holmes que estudió medicina. Me gusta un comentario de un crítico que decía que a Doctor House lo despedirían en cualquier clínica privada de medio pelo, lo despedirían en una semana. Llega tarde, bebe en horas de trabajo, acosa a las enfermeras, siempre se equivoca en el primer diagnóstico. No, en cualquier clínica de medio pelo no duraba una semana el Doctor House. Son estas cosas que aceptamos en la ficción y claramente no aceptaríamos en la realidad. ¿Qué opino de Roxana Kramer? Roxana Kramer es esa youtuber que se la pasa elogiando regímenes políticos donde ella no vive. Por ahí me la estoy confundiendo con otra. ¿Cuál es la diferencia entre táctica y estrategia? Algo que mencioné en un video. La estrategia es lo abstracto, son los grandes planes, las grandes ideas, y la táctica es lo concreto, es lo tangible. O sea, por ejemplo, en la cumbre de Madrid del año pasado, creo, la OTAN fijó que su objetivo primario es defender el puente de tierra entre el Báltico y el Mar Negro. ¿Okay? Esa es la estrategia. Es algo muy genérico y de acá esto es lo que nos vamos a enfocar en hacer en los próximos 10 años. Ahora bien, a un pelotón de soldados ucranianos no le podés decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos defendiendo el puente de tierra entre el Báltico y el Adriático. Entre el Báltico y el Mar Negro. ¿What? No, le tenés que decir, bueno, 3 tipos vayan a este bosque como francotiradores, vamos a atacar con morteros este punto donde me parece que hay unos rusos escondidos. Eso es la táctica, lo concreto, lo tangible. Y la OTAN tiene en el medio algo que llama las operaciones. El nivel operativo, el nivel operacional, es más concreto que la estrategia, pero más abstracto que la táctica. Es algo intermedio entre las dos cosas. Esa es la táctica y la estrategia, que lo mismo se aplica a los juegos, se aplica a videojuegos, al ajedrez, al fútbol. En la jerga del fútbol tienen una cosa extraña, le llaman táctica a la estrategia y estrategia a la táctica, no sé por qué. Pero bueno, se aplica al fútbol. O sea, en el fútbol... vamos a jugar al 4-3-3, eso es estrategia. Vamos a jugar al 4-3-3, eso es estrategia. Ahora, mirá, este tipo tiene un delantero de la puta madre, así que uno de los defensores se le va a prender como una garrapata
en vez de estar vigilando la línea de 4, va a estar siguiendo siempre a este jugador. No, eso también sería estrategia. La táctica sería una jugada de pizarrón. Eso sería una táctica en el fútbol. Bueno, este amaga con patear para acá, pero en realidad patea este otro acá, y uno corre y queda habilitado y cabecea y mete el gol. Eso es la táctica, es lo concreto, es lo concreto. En la jerga de la OTAN, ponerle una marca personal a un jugador que sabemos que es un crack, eso sería operativo. Sería más concreto que la estrategia, pero más abstracto que una jugada de pizarrón, que eso es la táctica. Eso sería la táctica, la estrategia, el operativo en el fútbol. Me dicen sobre el ataque al Estado, al rechazo del pago de impuestos, me dicen, por ejemplo, si no hay Estado, ¿quién se ocuparía de administrar justicia? Pero me dice alguien, pero al mismo tiempo, cuando yo veo que se financian cosas completamente inútiles, léase INADI, Ministerio de la Mujer, etcétera, cuesta no estar de acuerdo con la idea de que los impuestos son un robo. Bueno, es que yo creo que es un problema de base con esta ideología, que está viendo una diferencia de grado donde hay diferencias esenciales. O sea, está viendo que el Estado es en sí un problema. La existencia del Estado es en sí un problema. Entonces, hablan de más Estado, menos Estado. No, yo creo que necesitamos Estado útil, Estado eficiente. Yo no veo una diferencia de grado. Si vos sabés que tu país va a ser invadido, subir el presupuesto militar por las nubes no es más Estado, es lo que necesitas en ese momento. Yo no tengo ningún problema con esto, yo no veo porque no lo veo como... Yo veo que hay una diferencia esencial entre instituciones útiles como la justicia, como la defensa, etcétera, como la salud pública, que son útiles y necesarias, y instituciones completamente inútiles como el INADI o el Ministerio de la Mujer, etcétera, que aunque fueran totalmente gratis, de todo modo no deberían existir. O sea, a mí no me hace ningún cortocircuito en la cabeza, porque no lo estoy viendo como una diferencia de grado. No lo estoy viendo como una diferencia de grado. Para mí son cosas esencialmente distintas. Me preguntan qué pienso del taoísmo. La verdad que trato de no opinar mucho, porque yo creo que las filosofías están estrechamente ligadas a una cultura, una civilización específica. Las filosofías no existen en el aire, no son puras entelequias que le salieron de la cabeza a alguien. Sí, le salió de la cabeza a alguien, pero a alguien que vivió en una sociedad, en una época que funcionaba con determinadas reglas y no de otro modo. Y estos supuestos culturales están ahí en la filosofía como postulados tácitos. Entonces, cuando un occidental se pone a leer el Tao Te Ching, en realidad para empezar, generalmente está leyendo una traducción en sentido literal. E incluso si supiera chino, estaría traduciendo en la mente. Estaría haciendo una especie de traducción. Incluso si sabe chino, si lo lee en chino. Así que yo creo que en realidad no podemos conocer más que una tradición filosófica. Una tradición de pensamiento. Ya incluso llamarle filosofía es occidentalizarlo. Llamarle filósofos a tipos como el taoísta es verlo a través del cristal de la civilización occidental. O sea, conviene tomar con pinzas cualquier opinión que pueda tener alguien que no sea un taoísta chino del taoísmo chino. Yo creo que se inscribe dentro de una categoría, esa filosofía, llamémosla así,
que son los insustancialistas. Son gente que niega que la realidad tenga que las cosas tengan una realidad esencial. Ideas parecidas han sido postuladas en la India por los budistas y en Occidente por los nominalistas. Y decía hace unos 50, 70 años Borges que, criticando a quienes dicen que la filosofía nunca llega a ninguna conclusión, que se están discutiendo los mismos asuntos hace milenios, Borges ponía el ejemplo, la discusión entre los realistas y los nominalistas, diciendo que esa es una discusión que se cerró, que en nuestros días nadie dice ser realista, nadie dice ser nominalista por la sencilla razón de que lo somos todos. Bueno, esto ya no es así. En nuestros días hay un resurgir del realismo. Por ejemplo, supongo que buena parte de los seguidores de mi canal siguen adictos a la filosofía. Enrique, de Adictos a la Filosofía, es realista en el sentido filosófico del término. Cree que las categorías generales, que las especies tienen una realidad propia, que no son simplemente nombres convencionales donde agrupamos un montón de casos particulares. Yo creo que no, pero bueno, es una discusión, es un tema que se está discutiendo de nuevo en nuestros días. Yo creo que todas estas filosofías, el taoísmo, el budismo, el nominalismo, yo creo que esencialmente son correctas. Simplemente que hay que pulirlas un poco. El modo en que fueron formuladas en su momento lleva a algunas paradojas, lleva a algunas reducciones al absurdo. Pero creo que la idea central es correcta. Me dicen qué pienso del racionalismo. El racionalismo le pide más a la razón de lo que puede dar. Y esto no es lo que opino yo, es la opinión, en nuestro día, la opinión prácticamente unánime de cualquiera que haya leído sobre filosofía. La razón, lo único que hace es decirnos que una proposición es coherente o es incompatible con otra proposición. Por lo tanto, si sabemos que una proposición cualquiera A es verdadera, de que A es verdadero podemos inferir, usando ciertas reglas, ciertos reglamentos, ciertos principios mentales, podemos inferir que B, la proposición B, debe ser también necesariamente verdadera, y que C, la proposición C, tiene que ser necesariamente falsa. Ahora bien, necesitamos una primera proposición que no esté demostrada de este modo, que esté demostrada de otro modo, porque si no caemos en una regresión al infinito. O sea, podemos saber que si X es verdadera, Y es verdadera. Si Y es verdadera, Z es verdadera. Si Z es verdadera, W es verdadera. Pero en algún momento necesitas una proposición que no dependa de saber la verdad o la falsedad de una proposición previa. Este es el gran límite que tiene el racionalismo. Los racionalistas pretendían que un cerebro adentro de un frasco podía conocer el universo. No. Necesitas otra cosa. El racionalismo es análogo a creer que podés hacer jugo de naranja únicamente con un exprimidor. No, necesitas naranjas. Bueno, pero es el mejor exprimidor del mundo. Es el exprimidor de naranjas perfecto. Sí, puede ser. Pero para hacer jugo de naranja necesitas naranja. Con el exprimidor solo no vas a hacer jugo. Esa creo que es una buena analogía de lo que es el racionalismo. Me cuentan que alguien escribió en alguna parte que la afirmación todo es relativo se autorrefuta. Y le respondieron objetando con la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, para empezar, esta gente está entendiendo mal la teoría de la relatividad de Einstein. La teoría de la relatividad no es todo relativo. O sea, no.
De hecho, la idea central de esa teoría es que hay al menos una cosa que no es relativa a nada. Esa es la idea básica de la teoría de la relatividad. Que hay una cosa, la velocidad de la luz, que no es relativa a nada. Esa es la idea básica de la que se deriva todo lo demás. Y sí, si todo es relativo, entonces es relativo que todo es relativo. Esta es la paradoja en la que cae toda filosofía relativista. Toda filosofía relativista afirma de modo explícito o tácito que ninguna proposición es invariablemente verdadera. Esto es lo que está de modo explícito o tácito en toda filosofía relativista. Ahora bien, si ninguna proposición es invariablemente cierta, entonces la proposición ninguna proposición es invariablemente cierta no puede ser invariablemente cierta. Por lo tanto, si ninguna proposición es invariablemente cierta, tiene que haber al menos una proposición que sea invariablemente cierta. Esta es la paradoja, y esto que no estoy inventando la pólvora. Esto ya lo decían los griegos en el siglo V a.C. Toda filosofía relativista cae en esta paradoja, en alguna variante de esta paradoja. ¿Sí? Me dicen respecto a que si dos cosas son distintas entre sí no pueden ser la misma, me dicen qué pasa con las ondas partículas de la mecánica cuántica. Bueno, pero que no son una excepción a la regla. En la física, Newton dijo que la luz estaba hecha de partículas. Después vino Huygens y dijo la luz está hecha de ondas. Y después vino la mecánica cuántica y dijo la luz es complicado. O sea, pero no es que una misma cosa sea al mismo tiempo una onda y una partícula. La luz no es ni una onda ni una partícula, es otra cosa rara que para algunos fenómenos lo podemos explicar visualizándola como si fuese partículas, y para explicar otros fenómenos se explica mejor pensándolo como si fuese una onda, pero en realidad no es ninguna de las dos cosas. O sea, no es que la mecánica cuántica afirme que dos cosas distintas, dos cosas pueden ser distintas y sin embargo ser la misma. No. La mecánica cuántica, hay unas entidades, llamémoslas ondas partículas por pobreza del lenguaje, porque en realidad no son ni ondas ni partículas, que componen la luz. Y estas ondas partículas son ondas partículas, no pueden ser al mismo tiempo una onda partícula y un camello. No, esto no, o sea, no. La física cuántica se usa para respaldar cualquier disparate porque nadie entiende un carajo. Entonces, mandale que tiene algo que ver con la física cuántica. Total, nadie entiende un carajo. No. La física cuántica lo que dice es que experimentos de laboratorio han mostrado que la realidad a muy pequeña escala hace cosas muy extrañas que no sabíamos que hacía. Ok. Eso no invalida los principios básicos de la lógica, no invalida principios considerados axiomáticos como la conservación de la energía. Un protón no se puede convertir en un electrón. El principio de conservación de la energía sigue rigiendo en escala cuántica. Dos cosas no pueden ser dos cosas distintas y al mismo tiempo ser la misma. El principio de A es igual a A. El principio de identidad no lo invalida la física cuántica. El principio de la exclusión de los contrarios, A no puede ser A y no A al mismo tiempo, no lo invalida la física cuántica. O sea, no. Me citan varias excepciones a la que mencioné como una regla práctica de que la causa de un efecto tiene que ser un hecho del mismo tipo que el efecto. O sea, la causa de un hecho biológico tiene que ser otro hecho biológico, la causa de un hecho social tiene que ser otro hecho social, etcétera. Me citan varias excepciones. Sí, bueno,
es que yo mismo dije que esto era una regla práctica y nada más. Sí, sí puede ser que... a ver, para empezar, esas categorías son puramente arbitrarias. Nosotros dividimos la realidad en física, química, biología, sociología, psicología, etcétera, para estudiarla mejor, pero la realidad es una ensalada donde todo interactúa con todo. No son universos paralelos la biología y las ciencias sociales. Un hecho climático como una inundación, una sequía, puede derivar en un cambio de régimen. Sí, sí, ha pasado esto. Pero lo que digo es que como regla práctica, cuando alguien te dice que un hecho social está causado, tiene causas biológicas, o que un hecho biológico se debe a razones psicológicas, etcétera. Todas las hipótesis hay que agarrarlas en guardia, pero conviene ser doblemente escéptico, doblemente cauteloso con esas hipótesis, porque el 99% de las veces son falsas. Esto es lo que quise decir. ¿Hay excepciones? Sí. Y esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.